Los riesgos infecciosos están presentes en todos los establecimientos de salud. Puede tratarse de bacterias, virus, hongos o parásitos. El personal de salud puede estar expuesto a riesgos infecciosos de muchas maneras diferentes. A través del aire, en lo que llamamos partículas en suspensión, que pueden darse en enfermedades como el sarampión o la tuberculosis, o por gotículas respiratorias que generalmente son frecuentes en las infecciones respiratorias agudas como la COVID-19, la gripe o la meningitis. O bien a través de la sangre y las secreciones o líquidos corporales, como ocurre en el caso de la infección por el VIH-Sida, la hepatitis B y C o fiebres hemorrágicas como la del ébola y la del Lassa, o a través del contacto directo con pacientes y objetos y superficies contaminados. Pueden proceder de secreciones respiratorias, fiebres hemorrágicas y líquidos corporales o del cólera y la fiebre tifoidea. También hay vectores, como los mosquitos, que pueden transmitir la malaria, el dengue o la fiebre amarilla. También hay riesgos biológicos que están presentes en todos los establecimientos de salud. Pueden entrañar riesgos para el personal de salud, en particular para quienes prestan atención directa a pacientes con infecciones, manejan materiales de desechos sanitarios, manejan pruebas de laboratorio o realizan la localización de contactos en la comunidad. Los profesionales de la salud que prestan asistencia a pacientes con COVID-19 pueden estar expuestos también a otras infecciones. El personal auxiliar, como limpiadores, conductores de ambulancia, agentes de seguridad, recepcionistas y otros, también pueden estar expuestos a riesgos infecciosos. El personal de salud puede contraer las infecciones respiratorias de tres maneras: a través de gotículas respiratorias que se generan cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Estas gotículas se desplazan hasta menos de 1 metro y se depositan rápidamente en las superficies. Los profesionales de la salud pueden infectarse cuando estas gotículas se depositan en la cara y son inhaladas. Existe también la vía de contacto directo con las superficies u objetos contaminados o con la piel de los pacientes, como ocurre al darse la mano y tocarse luego los ojos, la nariz o la boca. Se ha dicho que las personas se tocan la cara de forma inconsciente una media de 16 veces cada hora. Otro mecanismo es el de los aerosoles, que son partículas muy pequeñas que permanecen suspendidas en el aire durante cierto tiempo y pueden llegar a distancias superiores a 1 metro. Se producen generalmente cuando se aplican técnicas médicas especiales, que se conocen como procedimientos generadores de aerosoles. Así pues, ¿cómo pueden protegerse los profesionales de la salud frente a estas infecciones respiratorias? Deben aplicar todas las medidas existentes para protegerse de las infecciones, como los controles administrativos, ambientales y de ingeniería, así como el uso de equipos de protección personal y los comportamientos personales. Deben aprender a seguir estrictamente las reglas de prevención y control de infecciones, usar el triaje y el control de las fuentes de infección en los pacientes con síntomas de infecciones respiratorias. Y todo el personal de salud no puede olvidar que debe mantener el distanciamiento físico de al menos 1 metro respecto a cualquier persona, incluidos los pacientes, salvo que les esté prestando una atención directa. Este distanciamiento se debe mantener también con los colaboradores. Algunas otras formas en las que los profesionales de la salud pueden protegerse de las infecciones respiratorias consisten en realizar una evaluación del riesgo de posible exposición y seguir las medidas de prevención y control de infecciones apropiadas como precaución ante los pacientes con COVID-19. Eso incluye el uso de mascarillas médicas, caretas o gafas para la protección ocular, batas y guantes cuando se presta atención al paciente o se está en estrecho contacto con el paciente, conservando al menos una distancia de 1 metro. Debe tenerse presente que para los procedimientos generadores de aerosoles se recomienda el uso de mascarillas de protección respiratoria. Al usar mascarillas de protección respiratoria, debe verificarse que estén bien ajustadas y que produzcan un cierre hermético cada vez que se usen, teniendo presente que el vello facial podría afectar la hermeticidad, por lo que debe eliminarse antes de realizar actividades de cuidado de los pacientes. El personal de salud debe recordar también
que debe realizar regularmente una higiene de las manos, antes y después de ponerse el equipo de protección personal y después de tener contacto con secreciones respiratorias y superficies potencialmente contaminadas, así como antes de tocarse la cara o comer y después de usar el inodoro. También existe el modo de transmisión de los agentes patógenos transmitidos por la sangre. Estos pueden transmitirse a través de la sangre o de líquidos corporales como la orina, la saliva, las heces o el suero de los pacientes, que pueden ser potencialmente infecciosos y deben considerarse como tales. El personal de salud puede infectarse de diversas maneras, a través de salpicaduras de líquidos corporales que se depositan en los ojos, la nariz o la boca, a través del contacto directo con la sangre y los líquidos corporales, o a través de pinchazos de aguja y heridas punzocortantes producidas por los objetos contaminados. Las heridas punzocortantes pueden conducir a infecciones transmitidas por la sangre y cada año hay, a nivel mundial, al menos 3 millones de heridas por pinchazo de aguja causadas de manera accidental. El número medio de heridas punzocortantes que sufre cada profesional de la salud en un año es de alrededor de 2,5, y el porcentaje anual de profesionales de la salud que están expuestos a agentes patógenos transmitidos por la sangre es de aproximadamente 5,9 por lo que respecta al VHB, 2,6 en el caso del VHC o 0,5 en el del VIH. Ello conduce a este número de infecciones. El personal de salud puede infectarse de muchas maneras y no siempre es posible saber si el paciente o los objetos del entorno de trabajo están infectados o contaminados. Por consiguiente, debe aplicarse un nivel básico de protección frente a las infecciones, denominado de precauciones ordinarias, cuando se presta asistencia a cualquier paciente y en todo momento, con independencia de que se sospeche o se haya confirmado o no la presencia de infección. Las precauciones ordinarias tienen como finalidad reducir el riesgo de transmisión de los agentes patógenos transmitidos por la sangre y de otro tipo, a partir de orígenes detectados o no detectados. Así pues, ¿cuáles son los principios de las precauciones ordinarias? Son las medidas preventivas mínimas que se aplican en todo momento y al atender a cualquier paciente. La sangre y todos los demás líquidos corporales deben tratarse como potencialmente infecciosos y deben manipularse como corresponde a ello. La evaluación del riesgo es crucial para todas las actividades. Esto significa que usted debe evaluar cada actividad de atención de salud que vaya a llevar a cabo y determinar el equipo de protección personal o EPP que se requiere para una protección adecuada de uno mismo para no ser contaminado. El primer elemento de las precauciones ordinarias es la higiene de las manos. Puede hacerse frotándose las manos con un desinfectante para las manos a base de alcohol o bien lavándose las manos con agua y jabón si están visiblemente sucias. La higiene de las manos debe realizarse de acuerdo con los 5 momentos para la higiene de las manos, a saber, antes de tocar a un paciente, después de tocar a un paciente o su entorno inmediato, antes de procedimientos limpios o asépticos, después del contacto con cualquier líquido corporal y antes de usar un equipo de protección personal. Debe disponerse de instalaciones para la higiene de las manos en funcionamiento para todos los profesionales de la salud en todos los puntos de asistencia y en las áreas en las que se colocan o se retiran los EPP, así como en el lugar donde se manejen desechos de la atención de salud. Debe haber un suministro regular y accesible de productos para la higiene de las manos, como agua limpia, jabón, toallas limpias de un solo uso o desinfectantes para las manos a base de alcohol. La limpieza y desinfección de suelos, superficies y equipos puede prevenir la transmisión de infecciones a través de un contacto directo. Deberá usar un equipo de protección personal o EPP cuando evalúe el riesgo de exposición a sustancias corporales o superficies contaminadas antes de cualquier actividad de atención de salud. Recuerde que debe hacer de ello una rutina. El EPP se elige en función de la evaluación del riesgo
y puede consistir en guantes limpios no estériles, una bata impermeable limpia no estéril y una protección ocular como gafas o careta protectora y una mascarilla. El siguiente elemento es la higiene respiratoria y las normas del comportamiento al toser o la etiqueta para la tos. Deberá enseñar a los profesionales de la salud, los pacientes y los visitantes a aplicar en todo momento las normas de comportamiento al toser. Ello consiste en taparse la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo de papel desechable cuando se tose o se estornuda, y en aplicar una higiene de las manos tras el contacto con secreciones respiratorias o pañuelos desechables. El personal de salud no debe ir a trabajar si no se encuentra bien. Si un profesional de la salud presenta síntomas mientras se encuentra en el trabajo, deberá ponerse una mascarilla médica y regresar a su casa. La separación física respecto a las personas con síntomas respiratorios febriles agudos es también muy importante y debe aplicarse cuando se realiza el triaje de los pacientes. Debe tener presente también que es preciso mantener una distancia física de como mínimo 1 metro o más respecto a los pacientes con síntomas respiratorios y que debe usarse un EPP si no es posible mantener esa distancia cuando se presta asistencia a un paciente. El lavado de las batas y uniformes de hospital es otro elemento importante. Los profesionales de la salud deben recordar que deben ponerse y quitarse los uniformes y la ropa de trabajo cuando están en el centro de trabajo y no deben llevarla cuando se desplazan para ir o volver del trabajo ni cuando están en su casa. Con ello se reducirá la propagación de la infección a través de los uniformes llevados en el hospital o el establecimiento de salud a los familiares y a la comunidad, y se evitará la estigmatización y la violencia contra los profesionales de la salud. Deben proporcionarse áreas o salas de vestuario para cambiarse, de tal manera que el personal de salud pueda ponerse el uniforme o la ropa de trabajo al llegar y quitárselos antes de salir del centro. Acuérdese de realizar la higiene de las manos después de quitarse la ropa de trabajo o el uniforme. No se lleve ningún uniforme ni ropa de trabajo para lavarlos en casa. Esto debe hacerse en el establecimiento de salud. Las medidas administrativas de control para la prevención de las infecciones consisten en hacer cumplir las normas de comportamiento al toser, realizar una identificación temprana mediante el tamizaje de los pacientes, reducir el tiempo que pasan los pacientes en el establecimiento de salud, si fuera posible, asignar recursos para disponer de dispositivos y recipientes para desechos seguros, reemplazar los dispositivos poco seguros e impartir capacitación regular sobre el uso seguro de objetos punzocortantes. Otras medidas administrativas de control para la prevención de las infecciones consisten en establecer y aplicar protocolos para el control de los riesgos, promover la notificación de todos los incidentes, supervisar la efectividad del control de infecciones en el manejo de los objetos punzocortantes, de ser necesario, poner en marcha un comité de control de infecciones y prevención de heridas por pinchazo de aguja e impartir una capacitación adecuada al personal de salud respecto a las medidas de prevención y control de infecciones y la elección y uso de los equipos de protección personal. Asimismo, y si fuera necesario, se deberá garantizar una proporción suficiente del personal de salud por paciente y se supervisará el cumplimiento de las precauciones ordinarias y se proporcionarán mecanismos para mejorarlo. El tamizaje del personal de salud y los visitantes para detectar la posible presencia de síntomas de la COVID-19 es también muy importante. Asegúrese de que el personal de salud no acuda al trabajo si no se encuentra bien y establezca un proceso de vigilancia para detectar las infecciones respiratorias agudas en los profesionales de la salud. Para las medidas de control ambientales, recomendamos realizar y supervisar una ventilación natural una vez al día, aplicar una ventilación mecánica y un control de la dirección del flujo aéreo infeccioso, alejándolo de los demás trabajadores y pacientes, y aplicar barreras físicas para proteger a los trabajadores, así como barreras para garantizar el distanciamiento físico.
Mejorar la ventilación significa que todos los lugares en los que se trabaje dispongan de algún tipo de ventilación aérea natural. Sin embargo, en los climas cálidos, el aporte de aire fresco exterior puede no ser suficiente. En tal caso, la ventilación mecánica proporcionará aire fresco adicional. Los ventiladores crean un movimiento del aire, pero no aportan aire fresco. Por consiguiente, debe evitarse su uso en los establecimientos de salud, en especial cuando haya infecciones respiratorias, ya que pueden propagar las gotículas en aerosoles. En la diapositiva siguiente, sobre la mejora de la ventilación, se muestra la forma en la que puede establecerse un flujo de aire natural para la ventilación al tener aberturas en los dos lados opuestos de las habitaciones. A continuación, podemos hablar de la prevención de las heridas por pinchazo de aguja y otros contactos con sangre utilizando una jerarquización de las medidas de control. En primer lugar, podemos empezar eliminando el riesgo. Para ello, podemos eliminar las agujas y los objetos punzocortantes cuando ello sea posible. Por ejemplo, con el empleo de inyectores de presión para agujas y jeringas o con el uso de sistemas intravenosos sin aguja. Otras medidas de control son las de los controles de ingeniería. Podemos aislar o eliminar un riesgo de un lugar de trabajo, por ejemplo, con el uso de recipientes para el desecho de objetos punzocortantes o el empleo de dispositivos de protección para los objetos punzocortantes en todos los procedimientos realizados. También disponemos de medidas administrativas de control, que se cree limitan la exposición al riesgo. Por ejemplo, un comité de prevención de heridas por pinchazo de aguja, la existencia de un plan de control de la exposición y la retirada de todos los dispositivos poco seguros, así como la capacitación continua en el uso de dispositivos seguros. Tenemos también medidas de control de la práctica laboral que tienen por objeto cambiar el comportamiento de los trabajadores para reducir la exposición a riesgos ocupacionales. Esto significa prestar atención a cosas como no volver a tapar las agujas, colocar recipientes para objetos punzocortantes a la altura de la vista y al alcance del brazo, sellar y desechar los recipientes para objetos punzocortantes cuando se hayan llenado en tres cuartas partes y desechar los dispositivos para objetos punzocortantes antes de comenzar un procedimiento. Y no hay que olvidar el uso de equipos de protección personal, que son barreras y filtros físicos colocados entre el trabajador y el riesgo. Con ellos se evita la exposición a salpicaduras de sangre y líquidos corporales, pero no se previenen las heridas por pinchazo de aguja. Estos equipos consisten en cosas que ya hemos mencionado antes, como guantes, gafas protectoras, mascarillas y batas. Luego tenemos las vacunas disponibles para proteger al personal de salud. Las vacunas son importantes para proteger al personal de salud frente a las infecciones y se recomienda su empleo en los profesionales de la salud que prestan asistencia a los pacientes. Existen vacunas para las siguientes infecciones: gripe estacional, sarampión y rubiola, hepatitis B, difteria, tosferina, varicela y poliomielitis. Y si hubiera una incidencia elevada de una infección en la población y el riesgo de transmisión a los profesionales de la salud fuera alto, se deberá considerar también la posible conveniencia de una vacunación para la tuberculosis con la vacuna BCG y para el meningococo. Deben continuar aplicándose las precauciones ordinarias, aun en el caso de que el personal de salud haya sido vacunado y lleve el equipo de protección personal apropiado. Así pues, recuerde que todo esto son medidas que los profesionales de la salud pueden tomar para evitar las infecciones ocupacionales. Deben hacer lo siguiente: seguir las precauciones ordinarias, vacunarse, recibir capacitación sobre la prevención y control de infecciones, seguir los procedimientos de prevención y control de infecciones, y notificar la exposición accidental a sangre, líquidos corporales o secreciones respiratorias.